A propósito de hechos como los que han ocurrido durante la última semana, ¿no? El asesinato, entre otras cosas, del activista conservador Charlie Kirk en una actividad en una universidad en Utah con tan solo 31 años, un asesinato que fue bien brutal, con un disparo en el cuello. Se detuvo a una persona de 22 años durante la semana pasada que va a tener que comparecer ante tribunales durante la jornada de mañana. Todo esto solo ha reforzado una época muy polarizada en Estados Unidos, en donde los actos de violencia doméstica por razones políticas parecieran ser cosa de orden del día. Queremos analizar un poquito esta situación, el momento en el cual se encuentra el país norteamericano, con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien le agradecemos estos minutos para conversar esta mañana. Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, el gusto es mío, gracias por invitarme al programa. Guido, tuvimos el asesinato de Charlie Kirk la semana pasada. Tuvimos en junio el asesinato de dos congresistas demócratas en su casa. El año pasado, en plena campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de ser asesinado en una ocasión y atacado en una segunda. ¿Es un momento de particular violencia política dentro de Estados Unidos? ¿Había un antecedente como este durante este siglo? La verdad es que cuesta encontrarlo incluso durante la guerra contra el terror, donde el terrorismo era más desde afuera que por personas que lo realizan de manera doméstica. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, sobre todo en el segmento del siglo. Yo Mm, efectivamente, si uno va al siglo XXI, lo cierto es que uno más o menos desde finales de los 90 en adelante, uno empieza a observar un crecimiento al alza en la curva de crímenes asociados a tendencias políticas o mm, bien crímenes que tipifican como crímenes de odio, sea raciales o de otra naturaleza. Esa curva literalmente explota a partir de la elección de Barack Obama, se estabiliza después más o menos en el 2014-2015 y vuelve a incrementarse con la elección de Donald Trump. Y lo que tú dices es completamente cierto, digamos, el uso de la violencia para alcanzar algún tipo de objetivo político o bien como represalia en torno a lo que es percibido como inadecuado, es inusual, digamos, en el contexto de este siglo, pero no hay que perder de vista el mm, hecho de que Estados Unidos es una nación que tiene una experiencia asociada a la violencia política muy significativa, es decir, sin ir más allá, si uno va, por ejemplo, a los 60, ¿no? Se asesinó a Martin Luther mm, King Jr., se asesinó a Malcolm X, se asesinó al presidente Kennedy, se asesinó a su hermano, Bobby Kennedy, mm. etcétera. Entonces pareciera ser que es una especie, en un segmento más largo de tiempo, de incremento de la violencia, pero situado en un periodo, en una trayectoria de mayor oscilación finalmente de esa violencia política. Sí, sin duda los años 60 y comienzos de los 70 eran también un episodio, una época de tremenda violencia política. Quizás la diferencia ahora, Guido, y no sé si coincides, la respuesta distinta por parte de las autoridades, ¿no? El hecho de no cambiar la lógica en medio de estos eventos, con un presidente Donald Trump que pareciera estar bien poco interesado en unir a su país y que sigue utilizando la lógica de los de nosotros contra los de ellos, que uno podría pensar que es un discurso que hasta podría agudizar justamente estas diferencias que a veces se materializan de manera muy violenta entre los dos sectores en Estados Unidos. Claro, yo creo que esa es una observación perspicaz, particularmente basada en lo que es la experiencia trampista inmediatamente después de este tipo de episodios, cuando son cometidos por aquellos que al menos perceptivamente están orientados hacia el trampismo, suele haber una dispensación muy clara respecto a responsabilidades. Eso lo Mm, vimos, por ejemplo, con el asalto al Capitolio, ¿no es cierto?, de enero del 2020. Y cuando es una violencia que también de manera perceptiva, porque ojo, hay que acá determinar todavía cuáles son sí. exactamente las motivaciones del asesino, que no lo sabemos todavía, pero al menos si se percibe que es de una orientación ideológica contraria, hay un llamado, si se quiere, a calcificar la posición de adversario, a criticar fuertemente, obviamente, a la izquierda en este caso. Lo que dice Donald Trump inmediatamente después del asesinato, tú lo insinuabas, creo yo, en la pregunta, más que Mm, hacer un llamado a la tranquilidad, a la calma, a la unidad, a repensar finalmente cómo se está llevando a cabo la política, hace una suerte de comentario muy duro contra el adversario político y muy en su línea finalmente de que acá estamos
inserto, Estados Unidos está inserto en una suerte de lucha bien existencial respecto del tipo de sociedad que quieren construir. Y si uno le suma a Donald Trump, por ejemplo, su asesor Stephen Miller, o algunas figuras o voces dentro de la derecha política como Laura Loomer, uno se encuentra realmente con una situación bien particular. El único que al menos yo alcancé a ver durante el fin de semana que dio muestras de cierta tranquilidad y de un llamado a la calma es de hecho el gobernador de Utah, el gobernador Cox de Utah, que efectivamente dice, bueno, no podemos seguir así. Pero claro, creo que esto manifiesta lo que tú decías en la introducción, una polarización bien intensiva de la política, y también, esto no hay que desconocerlo, una particularidad psicológica de una serie de individuos que están precisamente en esa demografía que va entre 18 y, digamos así, 30 años, que aparentemente están canalizando o bien sus frustraciones, o bien sus temores, o bien sus miedos en violencia política, animada todo esto, por cierto, en una libertad bien amplia para conseguir armamento y para conseguir munición que le permita llevar a cabo este tipo de asesinatos. Claro, 500 millones de armas en Estados Unidos, en una población que tiene 350 millones de habitantes. Ahora, y volviendo a la lógica de Donald Trump, Guido, también, ¿qué tanto puede influir un poquito la lógica de la guerra que él ha ido utilizando, incluso guerra interna, a propósito del despliegue o la intención del despliegue de la Guardia Nacional en múltiples estados? Lo hace en el Distrito de Columbia, lo hizo en Los Ángeles a propósito de las redadas de ICE y las protestas de los migrantes, ha insinuado que lo quiere hacer en Illinois, en Chicago, que lo quiere hacer en Memphis. Da la impresión de que el presidente estadounidense no solo tiene una retórica de enfrentamiento, sino que la lleva a la práctica a través de estas acciones. Sí, lo que tú dices es evidentemente preocupante, no solo por el hecho, llamémoslo así, simbólico de la distribución de fuerza bajo órdenes del Ejecutivo, sino porque tiene un problema legal evidente, ¿no? Una especie de interpretación selectiva de los alcances del Poder Ejecutivo a nivel federal. Esto, entre paréntesis, está en este mismo momento judicializándose, no es una cuestión que simplemente vaya a establecerse así sin más, pero eso creo yo que manifiesta no solamente la confusión a nivel de la estrategia política, sino que además la división muy fuerte que existe respecto de los medios adecuados para eventualmente aminorarla. Ahora, no hay que desconocer una cosa, si uno va, por ejemplo, al primer Donald Trump, ¿no? Y uno va a parte de su circuito, yo creo que hay un segmento de ese circuito leal a Donald Trump que busca acelerar la conflictividad interna de forma tal de tener una excusa para el uso de medidas extremas. No estoy diciendo que este sea el sentido del Ejecutivo actual, ni siquiera de Donald Trump, pero si uno recorre el circuito de podcasters de derecha, si uno recorre alguno de los asesores del propio Donald Trump o comentaristas a nivel de medios de comunicación también de derecha, yo creo que hay una porción de ello de que observa esto como una suerte de oportunidad de llevar a cabo políticas que no podrían llevarse a cabo si no fuese por la crisis y que va en dirección precisamente de lo que hemos observado, ¿no es cierto? Una política muy dura con la inmigración, una política muy dura respecto de las facultades del Ejecutivo, de en alguna medida tomar decisiones que afectan a la totalidad de la federación, y suma y sigue. Entonces, creo que Estados Unidos está en una situación bien particular, bien crítica, no hay mayores incentivos políticos para la moderación, y eso obviamente va a ser un problema, porque eso quiere decir de que entonces la trayectoria en la cual ese país está inserto es una trayectoria donde este episodio es más bien un síntoma de algo más profundo y algo más preocupante que ciertamente creo yo va a seguir observándose con el correr del tiempo. Es curioso, estamos conversando con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, como en algún minuto las cuentas de la Casa Blanca, Guido, hablaban del presidente de la paz, ¿no? A propósito de los supuestos avances que está él consiguiendo en terminar una serie de conflictos internacionales, pero si uno mira las noticias del fin de semana, la verdad es que esos conflictos internacionales ya han pasado 8 meses del inicio del gobierno, de este segundo gobierno de Donald Trump, y todavía no tienen señales más allá de algunos momentos específicos de amainar. Tuvimos las tensiones a propósito de los drones rusos volando sobre espacio de un país de la OTAN, como es Polonia, el mismo ultimátum que da Donald Trump hacia la OTAN de que dejen de comprarle petróleo a Rusia, o si no Estados Unidos no va a imponer nuevas sanciones. Por otro lado, Marco Rubio visitando Jerusalén con todavía sin mucho atisbo de que vaya a existir un alto al fuego entre Israel y Hamás a propósito de la Franja de Gaza. Es decir,
un proceso de terminar estos conflictos que, si es que llegara a ocurrir, ha sido bastante más lento probablemente de lo que el mismo Donald Trump esperaba. Sí, yo creo que Donald Trump entendía bastante bien de que una cosa era la promesa de campaña y ahí creo yo que hubo un elemento asociado a sus capacidades de poder resolver el conflicto, particularmente tomando en consideración algunos éxitos políticos que tuvo Donald Trump en su primera administración. Es decir, no hay que olvidar, por ejemplo, de que rompe la inercia con Corea del Norte y logra reunirse con el líder Kim y aminorar una tensión muy profunda en la península. Eso yo creo que hay que dárselo a Donald Trump, pero luego decir o suponer de que puede resolverse el conflicto ruso-ucraniano en 24 horas o que el conflicto en Gaza se resolverá expulsando a los gazatíes y estableciendo en Gaza una suerte de, ¿no es cierto?, lugar turístico, digamos, sobre el Mediterráneo. Eso yo creo que es mucho más problemático, no solamente porque no cuenta realmente con el apoyo transversal que se requiere para una decisión así, sino porque además manifiesta el grado de aislamiento que está teniendo Estados Unidos a nivel internacional. Sin ir más allá, al final de la semana pasada se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas el reconocimiento del Estado palestino, y el mundo vota a favor. Hubo solamente 10 votos en contra, entre ellos Israel y los Estados Unidos, además de algunas islas del Pacífico, y creo que eso, bueno, juega un poco en torno a un mundo que se está fragmentando, podríamos decir, o que se está reorientando a uno más bien multipolar, a uno donde el liderazgo chino es evidente, a uno donde Estados Unidos va no solamente en declive respecto a su alcance político, sino que también respecto de lo que a veces se denomina su poder blando, la capacidad de persuadir y la capacidad de atraer respecto a sus políticas. Y es muy difícil de leer, precisamente por el grado de incertidumbre que tiene no solamente Donald Trump, sino que la trayectoria a nivel internacional. Y eso creo yo que manifiesta lo que estabas diciendo tú, de que son conflictos que van a tardar probablemente en resolverse, cuyas consecuencias son imprevisibles, y donde no parece haber, creo yo, acuerdo entre las grandes potencias para determinar exactamente cuál va a ser su resolución final. Y además estamos a una semana, Guido, de una nueva cumbre de la ONU, ¿no? Que además la ONU está celebrando 80 años, un organismo que quizás es el organismo multilateralista por antonomasia, que siempre ha tenido una relación bien tensa con la figura de Donald Trump, y en donde probablemente se van a ver estos enfrentamientos, esta desorientación entre las múltiples potencias con Estados Unidos en 7 días en Nueva York. Claro, esa yo creo que también es manifestación profunda respecto del crisis del multilateralismo a nivel general, de lo anacrónico que parecen ser los sistemas de Naciones Unidas, que es un sistema que emerge, bueno, en otro mundo, en otra época, en otra era, la era después de la Segunda Guerra Mundial, y donde en último término hay mucha demanda por el intento de concordancia, de acuerdo, pero pocos mecanismos para su aplicación, particularmente pensando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde un voto en contra de respecto a cualquier resolución por parte de los miembros permanentes implica la anulación de esa resolución. Ahora, la Asamblea General, que es lo que vamos a observar a partir del 22, es un foro político. Yo creo que es un foro político interesante porque vamos a notar claramente, me parece a mí, la fractura que existe no solamente dentro del mundo occidental, y particularmente europeo occidental con relación a los Estados Unidos, sino la alternativa que está proponiendo China. Y en ese contexto, creo que es bastante notorio observar cierta desesperación de los Estados Unidos, que observa de que esa hegemonía que ha tenido durante tanto tiempo puede comenzar a escaparse, y cómo de manera bien paradójica los mecanismos para mantener la hegemonía no son los que debieran estarse tomando, sino que son más bien decisiones que tienden a acelerar el proceso de fractura que tiene el sistema internacional, y eso yo lo veo como muy preocupante. Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros esta mañana en Ahora es Cuando. Guido, muchas gracias por haber conversado aquí con Radio Infinita. Que tengas felices fiestas patrias. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Hasta la próxima. Son las 7 de...